Y a mí me preguntaban incluso muchas veces qué quieres hacer y yo decía sicario. Fue que a los 12 años aproximadamente empecé a fumar marihuana por mi mamá. La persona más importante en mi vida me pudo tirar a la calle. Entré en un mundo que era todo excesos, drogas, mujeres, alcohol, de todo. ¿Tú recuerdas que te llegó este mensaje, esta amenaza y demás? Y yo sí. Y me dijo, a mí me iba a tocar matarte. Y curiosamente el día anterior yo me había arrodillado en las escaleras de mi casa y yo le dije, Dios me rindo. Yo no quiero vivir más. Ay, Dios mío. Pero yo tenía todo en contra, tenía mi familia en contra, tenía el dinero en contra. Yo me veía como un vagabundo. Pero aún así, yo dije, hay algo diferente para mí. Cogí una marihuana que tenía, cogí todo y lo boté. Y dije, hasta aquí. Y la pregunta fue, ¿esta es la vida que me tocó? ¿Es lo que estoy eligiendo? Los mayores cambios de mi vida y de mi familia, de mi negocio y de todo se dieron cuando empecé a poner amor donde solía poner miedo. ¿Cómo permitiste recibir tanto amor que empezaron a obrarse esos milagros en tu vida? Todas las personas tenemos una historia y todas las personas podemos y merecemos vivir a través de impactar con nuestra historia. Este episodio es en alianza con Winwood House. Creemos que las mejores conversaciones no se planean, se sienten. Y para que eso pase, el espacio importa. Winwood House lo sabe, apartamentos diseñados para que, estés donde estés, la vida siempre se sienta como calma, como hogar, como ese lugar donde el corazón se abre solo. Hoy grabamos desde uno de sus espacios en Colombia, específicamente en Medellín. Te invitamos a que conozcas todos sus espacios a lo largo del mundo y te permitas vivir esta experiencia. Winwood House, el lugar donde todo fluye. Hola, hola, inestables, ¿cómo están? Estoy demasiado feliz del episodio que les tengo el día de hoy porque realmente hoy les traje una persona que para mí ha significado una admiración enorme, que la historia de vida que vamos a conocer hoy verdaderamente nos va a dar un impulso de energía que si ustedes en algún momento se han sentido estancados por excusas, porque mi realidad no me lo facilita, porque siento a mis sueños muy lejos, prepárate, saca tu cuaderno, empieza a tomar nota y sobre todo permite recibir una información y un espejo muy lindo porque no siento que vayan a poder ser las mismas personas después del episodio de hoy. Así que estoy demasiado feliz de poderles presentar a Mauro Cardona. Bienvenido, mi Mauro. Mauro es mi mentor, yo lo amo con todo mi corazón y sobre todo hoy vamos a ampliar mucho de lo que la gente no alcanza a ver desde tus redes, o sea, dónde está toda esa historia detrás que yo sí conozco y conozco un pedacito pequeño, así que también me va a sorprender el día de hoy, pero que yo sé que va a servir de muchísima admiración y ampliar el panorama de cómo conocer la grandeza cuando uno se empieza a alinear como con todo esto que puede ser creer en uno mismo y creer en una fuerza mayor. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, André, gracias Inestables por estar aquí presentes. Me honra poder estar en ese momento compartiendo con ustedes, compartir un poco de mi historia, compartir un poco de lo que las personas no ven, porque como tú lo dices, o sea, como que afuera solo se ve los resultados, todo, pero se olvida el proceso. Y creo que ahí es donde está el regalo de todo. Ahí está el regalo. ¿Y Total. qué regalos los que vamos a recibir hoy? Bueno, Mauro, primero para los que no te conocen, nunca han escuchado de tu nombre o te han visto en cámara, contémosles un poquito de quién eres, qué haces y ya nos vamos como al trasfondo en la historia. Pero actualmente hoy, ¿cómo describirías a Mauro? Ok. Yo siempre digo en todo lugar de que yo me dedico a servirle a Dios. Con todo lo que yo hago, lo que hago es servirle a Dios. En este momento tengo una empresa que ayuda a marcas personales que venden servicios de coaching, mentoría, psicología, terapia, cualquier tipo de servicio digital, pues a escalarlo entre 5, 10, 15, incluso pues a más de $30,000, uniendo el mundo espiritual y empresarial, que esto para mí es un pilar de vida. Pero si nos vamos incluso un poco más allá, Mauro es una persona muy profunda, muy amorosa, que le encanta conectar con la naturaleza, que le encanta escuchar. En serio que me considero una persona que amo escuchar a las personas. Y más allá de eso, creo que Mauro es una persona que vino y que desde hace mucho tuvo en cuenta de que su propósito en esta tierra era más grande y era llevar personas a Dios, pero también llevarlas a vivir en abundancia a través de la claridad, de inspirar. Me Porque encanta, me encanta. Yo ahí siendo una de esas personas que me llegaron con todo eso. Pero bueno, Mauro, hoy quiero irnos un poquito atrás en el tiempo porque considero que en tu historia y lo poco que conozco está realmente de la admiración de lo que puede ser salir de lo que uno percibe en su contexto actual, de dónde nací, de cómo nací, de la familia que me tocó, de las posibilidades que tengo, sino comenzar a crear una nueva realidad como tal desde ese lugar de conexión. Pero entonces, hoy quiero que si tú eres una persona que considera que no tiene la suerte de su lado,
te me quedes hasta el final. Y si eres una persona que considera que tiene la suerte a su lado, te me quedes del doble al final y te repitas este episodio, porque aquí vamos a quitar todas las excusas para no cambiar, para no conocer una vida en abundancia real, para no conocer una vida en conexión y sobre todo permitirnos más, permitirnos mejor también. Así que cuéntanos un poquito de dónde comienza toda esta historia. Vámonos muy atrás. Ok. Primero quiero decirle a las personas que nos están escuchando que por favor está en presencia, o sea, créeme que ni siquiera es Andrea, ni siquiera soy yo, sino que quizás es un momento que Dios preparó para ti, para que no solo salgas de las excusas, sino que para que puedas ver el poder que hay en creer en Dios, en confiar en su voluntad. Pero entonces, ya contando un poquito de esto, después de que ustedes ya tengan en cuenta la importancia de la presencia, yo crecí como un niño normal, la verdad, como por decirlo así, hasta cierta edad, aunque con varias condiciones. ¿Qué pasó? Que yo desde muy niño, o sea, yo estoy con mis abuelos desde los 7 meses. Mi papá me abandonó, mi mamá le tocó ir a hacerse responsable pues de mí, de mi familia, entonces se fue a una ciudad a trabajar y con base a todo esto, como que hubo algo y es bueno, yo nunca llegué como a aguantar hambre, no me acuerdo que llegué a aguantar hambre, mi mamá siempre se esforzó demasiado por darme lo mejor que podía. Pero ¿qué pasa cuando un niño crece sin amor, sin ese apoyo, sin algo? Pues él lo que empieza a hacer es refugiarse en lo externo. Y en este caso fue que desde los 9 años empecé a fumar cigarrillo. No me preguntes cómo, sino que es como que, no sé, yo veía las colillas incluso, yo veía que toda mi familia fumaba. Ajá. Entonces como que me dio curiosidad. Cuando de pronto una vez una persona me dice, ¿te quieres fumar un cigarrillo? ¿Quieres probar? Y yo sí. Y me lo dio y desde ese momento, pues obviamente no era que yo, pues que mi familia supiera, pero sí lo hacía a escondidas de los 9 años. A eso de los 11 aproximadamente empecé a consumir marihuana. Dios. A eso de los 13 ya empecé todo el mundo de la fiesta, mujeres, locura. Ujú. Para los que sepan, yo hacía, bueno, para los que sepan de ese término, yo hacía stunt, que es picar la moto, o sea, andar en una llanta, Ok. levantar la llanta delantera. Ajá. Por mucho tiempo también corrí motos, o sea, como que entré en un mundo que era todo excesos, drogas, mujeres, alcohol, de todo. Ujú. Y con base a eso, como que ya fui direccionándome a otros caminos hasta que llegué incluso a vender marihuana, a vender muchas cosas. Resulta y pasa que a mis 15 años, como que fue el momento que más, digamos, como que recuerdo como con más poder porque me amenazaron. Fue la primera amenaza que tuve de tres, que ya te voy a contar. Entonces, en esta primera amenaza envían un mensaje, como que, digamos, como que las personas que lideran esos grupos y todo, lo que hacen es que cuando hay personas que están haciendo daños, que están robando, que hay un entorno muy pesado que está siendo como contraproducente para la sociedad o para el entorno, Ujú. los matan. Y enviaron un mensaje y en esa lista estaba mi nombre. Dios santo. Entonces a mí me tocó, claro, encerrarme un tiempo. Después de que ya todo pasó, recuerdo una vez que incluso yo creo que iba a cumplir 16 años y me encontré con una persona en una discoteca, eso se llama por allá galería, como tú le quieras llamar, y recuerdo que esa persona, estábamos demasiado drogados, alcoholizados, y se me acerca y me dice, incluso era una persona cercana de mi familia, y me dice como, ¿tú recuerdas que te llegó este mensaje, esta amenaza y demás? Y yo sí, Dios y santo. me dijo, a mí me iba a tocar matarte. Ay, no. A mí me iba a tocar Ujú. matarte y no te maté porque primero conozco tu familia y también quería proponerte algo. Y en ese momento esa persona me propuso que trabajara con él, incluso fue un tema muy interesante porque me propuso también que me convirtiera prácticamente en sicario. Y acá recordando algo, André, porque de verdad que me voy a desnudar por completo acá. Sí, esos inestables. Aquí venimos a literal en pelota a contar todas las heridas y la historia de uno. Es muy curioso porque yo desde muy niño siempre tenía armas, o sea, como Ok. que tenía una pasión por las armas. Y a mí me preguntaban incluso muchas veces qué quieres hacer y yo decía sicario. Wow. Yo decía sicario. Y O sea, pues el en este... típico que quieres ser cuando seas grande. Exactamente, básicamente, porque claro, yo por no haber tenido los lujos o no haber visto como nuevas posibilidades, Esa era la que única de crecer. exactamente, por decirlo así. Wow. Y es curioso porque recuerdo que en ese momento como que yo ya me veía como en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Como yo ya andaba con armas, yo ya vendía droga, tomaba desde los viernes hasta los domingos, hasta los lunes aproximadamente. Y después de eso, pues, como te digo, ¿no? Drogas, mujeres, alcohol, de todo. Y llegó un punto de inflexión a los 10 casi 19 años, que fue cuando fue la tercera amenaza. Pero fue muy curioso porque como yo ya andaba con armas y demás, lo de la droga y de todo, Ujú. recuerdo que todo alcoholizado disparé el arma. No le disparé a alguien, pero la disparé, o sea, Dios la santo. disparé. Esa persona que trabaja conmigo me llama y me dice, pues como que me dice, tengo que hablar contigo. ¿Y quién trabajaba contigo? Pues la persona que te digo que fue la que dijo que me iba a matar.
Ah, o sea, sí comenzaste a trabajar con él. Claro, pero no con lo que él me había propuesto, sino Ajá. como con el tema de vender más droga y Ok, todo esto. listo. Manejar unos puntos se llama así. Ajá. Y recuerdo, André, que en ese momento lo único que yo pensé es, me van a matar. No, me van a matar, me van a matar. Y estuve por ahí un mes así. Un En mes, ese delirio de un persecución. mes en el que yo no le di la cara a nadie, un mes en el que yo no salía. Cuando salí, me fui a una discoteca, a tomar, Ujú. alcoholizar de todo. Y recuerdo que, o sea, no me acuerdo cuando llegué a la casa. O sea, no recuerdo cómo llegué a la casa. Solo sé que yo andaba en una moto y la moto llegó vuelta a nada, todo quedó vuelto mierda. Yo llegué con la cara reventada. Eso después te puedo pasar unas fotos Sí. para que las agregues. Llegué todo reventado. Y lo que más me partió y lo que más como que me hizo un clic dentro fue que yo no recuerdo cómo llegué a mi casa y cuando me levanté estaba el arma debajo del colchón, la droga debajo del colchón y mi abuela y mi abuelo llorando cuando me levanté por ahí a las 5 de la tarde. Eso yo sentí algo en el corazón como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué O sea, estoy ¿qué haciendo? estoy haciendo con mi vida, básicamente? Y esa fue la primera vez que te sentaste con ese sentimiento. No, Ok. no, porque es que incluso acá ya entra un tema como más espiritual, pero Dios constantemente nos está enviando señales, Ujú. pero yo no las he estado viendo. Y André, yo tengo por ahí, no sé, unos 15 accidentes, las tres amenazas, tantas cosas que me pudo pasar. Yo andaba por unas carreteras donde si yo me iba por el voladero, Ujú. no quedaba rastro de mí, básicamente. Y Sí. yo nunca me iba hacia el voladero, sino que me iba hacia el barranco, básicamente. Y es muy curioso porque todo eso, cuando te digo lo que pasó, lo de que llegué así en ese estado y que no me acordaba, cuando vi a mi familia así, mi cuerpo, o sea, si yo soy flaco ahorita, yo era demasiado delgado, o sea, yo estaba parado en las ganas de vivir, literal. Dios santo. O sea, yo parecía un gancho. Yo me colgaba la ropa, Un literal. gancho. Ay, Dios mío. Y es curioso porque mi cuerpo ya no, o sea, ya ni siquiera se sostenía. Ujú. Entonces yo tenía un lote en la finca, porque yo soy de una finca, y recuerdo que en ese momento yo estaba oleando machete y clavé el machete en la tierra, me senté y cogí mi teléfono y me lo puse así, temblando. Ujú. Y yo me veía y yo decía, ¿quién soy? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mira cómo me veo. Y es como, ¿qué está pasando con mi vida? Y me hice una pregunta que desde ahí tomé una decisión. Y la pregunta fue, ¿esta es la vida que me tocó? ¿Es lo que estoy eligiendo? Uy. Es la vida que me tocó, es lo que estoy eligiendo. Entonces yo, como una vocecita dentro de mí, ese maestro que Sí. siempre está, no es lo que estás eligiendo. Cogí, llamé a un amigo y le dije, brother, ayúdame a conseguir un trabajo. Ayúdame a conseguir vea, en lo que sea voy a trabajar, de Ajá. Pixar, de lo que sea. Curiosamente, él empieza a gestionar y me contratan en una pizzería. Y me fui para Pereira, según yo había cambiado de entorno, según yo había cambiado de vida. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando una persona cambia de entorno, cambia de cosas, pero no ha cambiado a sí mismo? Repite. Repite los mismos patrones. Tú puedes cambiar Ujú. de pareja, tú puedes cambiar de trabajo, pero tú nunca vas a cambiar de maestro. Tú puedes cambiar la experiencia, pero no vas a cambiar de maestro. Total. ¿Ves? Entonces ahí es donde se empiezan a repetir los patrones. Y recuerdo que cuando llegué a Pereira, que yo llegué a esa ciudad, yo llegué en lo mismo, tomando cada 8 días, Ujú. obviamente ya como en una forma más tranqui, por decirlo así, pero seguía yendo a pique, o sea, seguía yendo con una vida de excesos, básicamente. Cuando una vez me vi literal como que yo me compré varias cosas, un reloj, varias cosas, y terminé vendiéndolas y pidiendo monedas para seguir drogándome. Dios mío, Y Mauro. fue algo como que fue, yo me voy a tirar a la calle. Yo me voy a tirar a la calle y yo no, se lo puede pasar. Aburrido en el trabajo que estaba, me creé un Facebook, recuerdo que yo soy, bueno, soy internacional en ese momento, está demasiado encima de todo, como muy a fuego, muy a furia de eso. Y recuerdo que me había tomado una foto haciendo así, Ajá. con una gorra y encapuchado con una camiseta del Nacional. Y una foto que estaba así, El básicamente. perfil más confiable. Literal. Ay, Dios mío, André, y santísimo. curiosamente me prospectaron para hacer una red de mercadeo, para entrar en algo de multinivel, network marketing, como le conozco. Y curiosamente el día anterior yo me había arrodillado en las escaleras de mi casa y yo le dije, Dios me rindo. Yo ya no Wow. quiero vivir más. Dame un propósito, muéstrame o sea, muéstrame, dame una señal, o sea, ¿por qué estoy yo acá? ¿Por qué todo lo que viví? Tengo ¿Por por qué algo. todo lo que siento? Y en ese rendirme pasó eso. Mm. Tenía que pagar 30.000 pesos que no los tenía que pagar 30.000 pesos y mi mamá me decía, no, lo van a robar, no, lo van a robar. Y al final los invertí, me dieron un seminario
en ese seminario dijeron algo que es muy cliché ahorita en el mundo del desarrollo personal, pero que a mí en ese momento, una persona, un montañero que no conocía de redes sociales, que no conocía de una vida diferente, mi André, para mí ni siquiera hubiese sido imposible salir del país. Para mí no hubiese sido imposible, o sea, para mí hubiese sido imposible, literal, yo solo veía como algo que eso no nos tocó. Sí, Eso eso es no, muy lejos, eso es eso para que- otra gente. exacto. Y recuerdo, mi André, que lo que la persona dijo fue, para que tu vida cambie, tú tienes que cambiar primero. Y para que tu vida mejore, tú tienes que ser mejor. Y recuerdo que me estaba fumando un cigarrillo en ese momento, o un porro, ya no me acuerdo. Lo apagué y dije, hasta aquí. Hasta aquí va esto. Ya no pienso seguir sosteniéndolo, me da igual. Cogí una marihuana que tenía, cogí todo lo que usan los drogadictos. Y lo boté. Y dije, hasta aquí. Dios santo. No más, no más alcohol, no más este entorno, no más estas personas. En ese momento tenía que invertir $2.000, vendí mi moto para poder invertir, presté dinero para poder invertir, pero cuando llegué allá fue muy curioso porque, y acá ya empiezo a hablar un poco de la transición hacia la espiritualidad y el mundo de los negocios, y es que en la red de mercadeo que me invitaron, las personas eran cristianas. Y una vez llegan con un sobre, pues, es como que, no sé, llegaron un sobrecito bacano y me lo entregaron como, ven, eso es para ti. Entonces yo un viaje, Mari, un viaje, un cheque, dinero, ¿qué será? Cuando lo abro y dice retiro espiritual. Y tú, nah. Yo sí en ese momento, la verdad, mi relación con Dios era nula. Ok. Mi relación con Dios era, ya. Pero tengo una pregunta ahí. Si la relación con Dios era nula, ese momento de rendición que tuviste antes de que apareciera ese multinivel, ¿con qué fue? ¿Como ante la vida, ante alguna cosa que existiera más grande que tú? Yo sabía que existía un Dios. Ok. Siempre lo tuve muy claro porque me lo inculcó mi familia a través de la religión, pero me lo inculcó. Ujú. Pero yo no tenía esa cercanía. Y Ok. aparte de que para mí decían tu padre, tu padre, tu padre, pues yo no tenía padre, yo lo relacionaba con abandono, yo lo relacionaba con resistencia. Wow. Cuando entonces pasa esto, lo del sobre, yo le digo a mi mamá, yo no, mamá, pasa esto, teniendo en cuenta que ya te voy a contar un poco de la relación de mi mamá, que eso es importante, o sea, para que tú puedas enfocar un proyecto hacia la grandeza, para que tú puedas reconocer quién eres, para que tú puedas caminar más liviano, es importante que hagas un proceso de perdón y de liberación con tu madre o con tu padre, porque es lo que te va a permitir caminar más liviano. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a mi mamá, me dijo, ¿por qué no va todo? Con mucha resistencia fui y ahí conocí a Dios. Fue un retiro espiritual cristiano, pero ahí conocí a Dios, me bauticé, o sea, hubieron muchas cosas. Pero pues no me empezó a hacer muchas cosas como lo de, no sé, la culpa, el resentimiento, el Dios castigador, eso no me iba. Pero fue un momento muy lindo, pero también fue un momento muy confrontante porque reviví un recuerdo. ¿Cuál? Y fue que a los 12 años aproximadamente empecé a fumar marihuana por mi mamá. ¿Por qué? Fue mi mamá la que me dio a probar marihuana. En serio. Porque en ese momento mi mamá estaba repitiendo patrones con hombres iguales, atraía a personas que le pegaban, atraía a personas que ella mantenía, que era bueno, un proceso interesante. Y para que ella recibiera o para que yo aprobara a esa persona, ella me iba a aprobar eso. Y ella me permitía todo, me permitía fumar, me Ujú. permitía todo. Y haber recordado eso es, puta, la persona más importante en mi vida me pudo tirar a la calle. Me pudo tirar a la calle y se despertó un resentimiento, un odio hacia mi mamá. Ok. Obviamente ya empecé a tener más herramientas para perdonarla, para todo, pero fue un momento muy difícil porque incluso cuando invertí, mi mamá fue el primer obstáculo. O sea, mi mamá no quería que yo emprendiera, mi mamá decía que me iban a robar, mi mamá decía que eso no era para mí, mi mamá me decía, porque después de un tiempo yo me fui a vivir con ella, y me decía, es que a usted no se le ve el cambio, usted va por allá, porque a eso de que yo dormía 3 horas. O sea, yo estaba tan obsesionado con mi cambio porque en ese momento fue a través de la fuerza. Yo me leía 3 libros un domingo. Ay, pucha. Yo me veía el seminario Fénix, que eso dura hartísimo, y lo ponían por dos. Y o sea, me obsesioné. ¿Por qué? Porque en el desarrollo personal en ese momento yo encontré mi salvación. O sea, fue lo que me liberó de estar muerto en una cárcel, en muchas cosas. Y te dio esperanza, Claro, total. Y me dio ilusión. ilusión. Como que fue el momento donde yo dije, hay una vida diferente para mí allá afuera que yo no conocía. O sea, es desconocida, pero sé que es posible. O sea, como que empecé a ver cosas posibles. Y es muy curioso, André, porque a través de todo esto, después de que me di cuenta lo de mi mamá, después de que fue la cuella, como la piedra en el zapato más grande,
Y después empezó a entender que había un propósito, de que yo había cambiado, pero ella seguía igual. Entonces ella seguía en licor, en fiestas, en drogas. Y yo encontré una forma muy linda de que las personas cambien sin tener que cambiarlas. ¿Cómo? Y es hablarle al alma de las personas. Qué hermoso. Yo empecé a hablarle al alma de mi mamá. Yo le decía, madre, me duele que seas así. A tal punto de que yo no extrañaba que mi mamá me cocinara. ¿Y para quién no es agrada la comida de la mamá? Ahora para mí sí, pero para ese momento no había nada, porque en el trabajo incluso que yo tenía, yo me tenía que despachar solo. O sea, yo hay veces, hubieron meses en los que yo se lo llevaba arroz con huevo, porque yo no sabía cocinar. Un arroz así masatudo, huevo mal frito, Dios. todo, ¿sabes? Entonces como que eso fue muy, muy difícil por decirlo así, a tal punto de que yo hay veces, no sé, podía almorzar, o sea, yo solo almorzaba y ya no comía más en el día. Wow. ¿Sabes? Y no porque, claro, en ese momento también había escasez, porque yo elegí emprender, yo elegí invertir, yo con lo que yo decía, bueno, ¿cómo o invierto esto para atraer personas a mi negocio? Wow. No, voy a invertir para atraer personas a mi negocio. Y nunca me funcionó ese puta negocio. Después de un año, Pero estábamos generando una nueva identidad. después de un año, Ajá. yo vi, ay, gonorrea, estoy con una deuda de más de $35.000. Tenía 21 años. Ay, Dios mío. ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces, bueno, con base a todo esto, mi mamá empezó a transformarse, mi mamá empezó a cambiar, empezó a darle una perspectiva diferente. Y después fue que ya llega otra noticia interesante que es, vas a ser papá. Santo Dios bendito. Pero vamos a hacer una pausa importante ahí. Entonces, de este hito en la historia, porque quiero hacerte una pregunta antes de continuar, Mauro, y es, ¿cómo lograste salir del resentimiento hacia tus papás? Porque voy a incluir a papá ahí también. Y empezarlos a perdonar y poder instaurar amor donde antes hubo tanto rencor, tanto para ambos. ¿Cómo hiciste esa transición? La verdad, André, en ese momento fue una mierda. Ok. Fue una mierda porque fue desde la fuerza completa. Era como, tengo que sanar a papá y mamá. Exacto. Entonces, Ya. yo, por ejemplo, ya no creo en el discurso de haz una lista de todas las cosas que tienes que sanar. En ese momento yo lo hice y era una lista por ahí así grande. No, no. Entonces yo decía, no, deme 20 años usando toda esta mierda Y ahí, para poder emprender y crear la vida que yo quiero, Ah. básicamente. ¿Sabes? Donde yo hubiese tenido la información que tengo ahorita, obviamente es completamente perfecto, pero yo sé que esto les va a ahorrar años de dinero, de invertir en terapia, de tiempo, de lo que sea, por Dios, si lo hacen, les va a ahorrar muchísimas cosas. Y es los mayores cambios de mi vida y de mi familia, de mi negocio y de todo se dieron cuando empecé a poner amor donde solía poner miedo. No. ¿Qué pasó? En todo este proceso que yo te decía que mi madre era súper grosera, llegaba, o sea, por Dios, que llegó una vez como a las 3 de la mañana que se le había perdido un teléfono, que yo tenía que responderle por ese teléfono. De que yo tenía que responderle por ese teléfono. Habían veces en fines de semana que me tocaba dormir en un parque porque mi mamá estaba en severa fiesta en la casa y yo ya no quería aceptar eso para mi vida. O sea, fue una decisión radical de yo no quiero eso para mi vida. Ajá. Y es interesante que me preguntes eso porque después o sea, es que al final donde hay fuerza y resistencia, y esa resistencia hacía que siempre hubieran choques. Pero ¿sabes cuándo empezó una mejor relación? Cuando pude integrar la espiritualidad en mi vida, cuando pude integrar la grandeza de Dios, o mejor dicho, el verme a mí mismo tan grande, tan abundante y tan amoroso, que eso solo, que eso, o sea, mejor dicho, que eso solo fuera Dios para mí para poder seguir reflejándolo. Y yo recuerdo que yo encontré una forma muy sutil de explicarle a mi mamá esto de poner amor donde solía poner miedo y yo sé que esto les va a ayudar. Y es, mi mamá cuando alegaba, yo tenía dos opciones. Yo era adolescente, yo podía seguir alegando con ella, seguir igualándome con ella, o podía quedarme callado, dejarla que un ratico, e ir a decirle, madre, no eres culpable de esto y no soy culpable de esto. No quieres hablar y no quiero hablar. Solo dame un abrazo. Wow. Solo quiero que me des un abrazo. Y es al principio, ¿qué hacía con ese tipo de acciones? Eso era una completa locura. Ajá. Pero Era entonces, como ¿qué pasaba? Que la desarmaba. la desarmaba. O sea, El amor desarma. el amor desarma cualquier armadura. Ya, El punto. amor desarma. No importa. Entonces, cuando empezaron a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como que, güey, madre, entonces ya constantemente lo hacía, pasaba una situación y yo ponía amor, hasta el punto de que cuando ya me fui a vivir, pues yo vivo acá en Medellín, pero cuando yo vivía todo en Pereira y que yo me vine para acá y que iba a visitar a mi mamá, ya veía frases de, el amor es la única respuesta.
la vida solo sabe dar. Todo ese tipo de cosas que fueron creadas quizá a través de mí que te puedo mostrar. Tengo mensajes de mi mamá que me dice, ahora soy feliz, disfruto mi vida y disfruto de mi compañía gracias a ti. Ay, no. Gracias a ti. Y yo, obviamente, yo le digo, madre, sí, gracias, pero todo es gracias a Dios. Dios. O sea, por su voluntad, volvimos por su voluntad, tenemos una vida diferente. A tal punto, André, que nuestra vida era un desastre. Yo dormía en un colchón, yo alquilaba un computador los fines de semana para poder estudiar. Era una vida de escasez muy grande, la verdad. Y a tal punto de que mi mamá ahorita tiene inversiones, toda su vida financiera está ordenada, tenemos proyectos juntos, tenemos una relación increíble. Hace poco estuve en mi nueva casa y decía, me parece increíble que desde donde venimos todo esto se esté logrando. Y todo es gracias a qué? A dos cosas. A Dios, porque nos da la vida para poder hacerlo, y después a que me encargué de lo que me correspondía. O sea, yo tenía todo en contra, André, todo en contra. Y tengo que admitirlo y no me voy a victimizar ni mucho menos, porque si algo tengo en cuenta es, todo se da gracias a la responsabilidad. Amén. Pero yo tenía todo en contra, tenía mi familia en contra, tenía el dinero en contra, tenía las oportunidades en contra, yo me veía como un vagabundo, tenía mi físico en contra, tenía todo en contra, El contexto. el todo, o sea, todo estaba en contra. Pero aún así, yo dije, hay algo diferente para mí. Y cuando tú sientes algo de que en la vida hay algo diferente para ti, prepárate porque se viene un cambio, Mm. se viene un tiempo de mucho cambio, mucha transformación, de muchos retos, de mucha sombra, pero a través de eso, a través solo de eso, es que vamos a poder no solo vivir la vida de nuestros sueños, sino poder sentirnos plenos, vivir en amor, vivir en abundancia, porque si algo he entendido es que el éxito es para todas las personas, pero el significado es para ti. Ah, ¿Cuál es tu significado de éxito? ¿cuál es tu significado de éxito? ¿Sabes qué me encanta, Mauro? Que muchas veces nosotros nos quedamos en una zona de espera esperando a que tenga que cambiar todo afuera para que nosotros sí podamos cambiar. Y tú hoy nos estás dando cátedra, pareja, de que el único que tiene que cambiar para que cambie tu realidad realmente sí eres tú. No más. Y, y si tú quieres que alguien cambie, empieza a ser el ejemplo de ese cambio. No, Que el día que tú empezaste a ser el ejemplo de ese amor que querías ver en tu casa fue que se dio. total, No cuando se lo pediste y se lo pediste y se lo pediste y se lo pediste, sino cuando lo diste. total, Eso es muy diferente. total, total. Santo Dios. Hay una frase que dice, estuve en el entorno correcto, con las oportunidades correctas y con las personas correctas, pero lo arruiné porque yo no era la persona correcta. Santo Dios bendito. Amén. Tomen Entonces cátedra. la pregunta es, ¿estás siendo la persona correcta? Y cuando digo persona correcta no es conviértete en tu mejor versión, que es un discurso falso que nos vende el desarrollo personal. Es, estás reconociendo quién eres. Tú bien sabes la frase que yo siempre digo y es, la vida se trata de recordarse más y olvidarse menos. Porque cuando tú te recuerdas, conectas con el amor. Cuando tú te recuerdas, conectas con la abundancia. Cuando tú te recuerdas, deja de importarte lo que dicen las personas y te empieza a importar lo que dice Dios de ti. ¿Tienes claro lo que dice Dios de ti? Mm, total. Bueno, y ahora vamos a ponerle play a ese stop que había hecho y es ser papá. Santo Dios. ¿Cómo llega esa noticia? ¿A qué edad llega? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y qué decisiones empezaste a tomar para que tu hijo no tuviera ni de cerca tal vez el contexto y la infancia que tú tuviste como tal, sino empezarle a dar una completamente diferente que ni tú conocías? Hmm, Ese proceso es interesante porque yo iba a cumplir 22 años. Ay, Dios mío, Iba santísimo. a cumplir 22 años. Ahora mi hijo tiene 2 años. ¿No habrán Ay, cuentas? es una cosa divina. Es hermoso. No es porque sea mío, pero es Es hermoso. hermoso. Y recuerdo, André, que en ese momento, es que han pasado unos milagros. En ese momento mi mamá me dice, yo sé que los negocios no te dieron, puedes seguir intentándolo por otra forma, pero tienes que hacerte responsable de tu rol de papá. Y Entonces, con esa deuda encima. entonces lo único que, la opción que yo vi es me voy a meter a trabajar, me Ok. voy a meter a una empresa. Con el ego en el culo, con lo que uno comunica en esas redes de mercadeo de ser tu propio jefe, nunca le trabajes a alguien, tragándome todo eso, todo ese puto ego, decidí meterme en una empresa. Con la humildad de frente. Literal. Pero pasó algo muy curioso. Era un mes de prueba. Ajá. En ese mes de prueba, eso va a ser muy raro. En ese mes de prueba recuerdo que fui al primer evento de Javi Rodríguez. Lo hago. Fue el primer evento de Javi Rodríguez, de Alejo Londoño, bueno, varias personas. Y yo recuerdo que yo ese evento no tenía la capacidad de pagarlo todo. Incluso yo quedé viendo 400.000 pesos de ese evento, que después como empecé a trabajar, bueno, después esa es otra historia.
Pero yo a Alejo le dije, Alejo, así me toca ir a barrer, así me toca ir a organizar, sí, así me toca ir a organizar baños, permítame estar allá, permítame estar allá. Mauro, por una pregunta. Tú ya con tener la desilusión de empelicularme con el crecimiento personal y no ver resultados, antes quedar más endeudado, que era lo que aún a ti te daba como esa chispita de yo quiero seguir invirtiendo en mí, sí quiero conocer como esta nueva energía que me está llamando a seguirlo intentando. O sea, Ujú. tú ya con ese como evidencia en la vida de que había salido tan mal, que era lo que aún dentro de ti te quería promover, seguir invirtiendo y seguirlo intentando de una manera diferente. Fíjate que yo hace tiempo entendí que hay cosas que nosotros hacemos que no son nuestro propósito, sino que son nuestro vehículo más grande para llegar al propósito. Ok. Entonces yo solo vi como un vehículo porque al final yo ya no era la misma persona, yo ya no me percibía igual, yo ya Ujú. tenía sueños, o sea, yo comprendí, desarrollé la capacidad de soñar, yo ya soñaba. Y eso no te lo quitó ninguna quiebra, Na- no te lo puede quitar nada. Nadie, o sea, por eso es que las personas deben de trabajar en algo que no les puedan quitar. Y Amén. recuerdo que las últimas veces que yo fui a hacer de mercadeo, yo hablaba con una chica y ella me decía, Oro, sabes que yo te veo a ti como un speaker, yo te veo a ti como un coach que habla de Sí. desarrollo personal, de mentalidad, porque ayudé por ahí unas 10 personas de forma inconsciente a salir de un bucle, les fue madres, y esas personas me decían, tú tienes un don para esto, tú tienes un don para esto. Y ahí fue donde yo empecé en el desarrollo personal y empecé a invertir, o sea, ya no hacía inversiones de $100, sino inversiones de 1000. Por ejemplo, Am- el evento costaba 1500. Entonces yo, bueno, que te digo que quedé viendo 400.000 pesos. Sí, bueno, entonces como... Esa fue la ilusión, ¿sabes? Entonces fui a ese evento, Ajá. en ese evento yo hablaba con varias personas y personas que habían invertido más de $300.000 en su crecimiento y ¿Y demás. cómo fuimos a ese evento? Barriendo, literal, o sea, ¿qué nos No, tocó hacer? más deuda. Más O sea, de... yo ya no podía, pues yo no podía pagar más. Y Ok. yo, marica, no. Lo último, que yo sé que acá hay algo. Ujú. Empieza el evento y la persona dice, tú tienes dos opciones de que este sea un evento más o de que este es tu evento. Escribí yo grande en mi primera hoja, este es mi evento. Y punto. Pa, empecé a hacer contactos, siempre he sido muy bueno relacionándome. Ajá. Empecé a hacer contactos, pa, me armé un grupo y yo, no, para un grupo de apoyo aquí, allá, bacano. Ajá. De ese grupo solo quedamos 2 personas, un grupo de más de 80 personas. Solo 2 personas. Y si nos vamos a un nivel, es como que incluso la persona que queda está siendo también mentoreada por mí, Wow. ¿sabes? Y es curioso, pero fíjate que recuerdo esto porque en ese evento una persona, yo contándole mi visión y demás, y él me dice como, ¿sabes qué? Yo he ido a muchos eventos y muchas personas me han dicho esto, pero a ti te creo. Y el año pasado me contrató en un evento en Costa Rica. Me encanta. El éxito siempre dejando pistas. Siempre, ya, desde ahí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y fui al evento, yo salí con toda la energía, yo, bueno, entonces escuché una frase que dice, si no puedes hacer lo que amas, ama todo aquello que haces. Y yo dije, listo, voy a amar todo aquello que hago. Ok. Ya, me da igual. Empecé pues en lo de la prueba del trabajo normal. Mientras tanto iba haciendo contactos, conocí 2 personas en el evento y los invité a tomar un café, me dijeron que sí, en ese evento, en ese café les dije, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? Me dijo, no, queremos hacer un evento, pero no tenemos las personas. ¿Cuántas necesitan? 25. Listo, les llevé 27. Ya, les llevé 27, full, se hizo ese evento, las personas me dieron la mitad de lo que se recaudó del evento, me dijeron, ¿qué tal si hacemos otro? De una, pa, lo empezamos a cuadrar, normal, pa. Se llegó pues al, como llevan el día 28 trabajando en la empresa y yo contento, yo dedicando tiempo a mi marca personal, a la empresa, yo ya como súper Ujú. aliviadito, como no, por acá es, así se no sé ahorita, pero por acá es. Y curiosamente allá, porque yo estaba creando mi marca personal, en el trabajo se dieron cuenta que yo tenía una marca personal. Y como 15 días después de que se dieron cuenta hasta que me fui, me ponían a hacer todos los días la reflexión. Y ya me tenían en cuenta como líder para abrir que algo y que yo no sé qué. Que Ya. Entonces me la empecé a ir muy bien con los líderes comerciales. Yo siempre he sido muy bueno vendiendo, comunicando todo. ¿Y cómo te parece que en ese entonces me mandaron a hacer unos exámenes como auditivos, visuales? Cuando me llaman al otro día y me dicen, Mauro, estamos demasiado tristes, no vamos a poder recibirte. Te salió mal el examen del oído. Yo, ¿qué? Pero si yo estoy bien. ujú. Me dijeron, no, no podemos recibirte. Pasaron 2 días, no, no podemos recibirte. Y listo, aceptología total. Cuando a los 3 días me llaman, Mauro, qué pena, un error. Mandaron el examen de otra persona, pero ahorita ya no podemos recibirte de igual forma. Y yo como, bueno, ¿qué va a pasar? Los planes de Dios antes. El segundo evento que te dije que se iba a cuadrar, ¿no? Sí. En ese segundo evento, les conté a las personas, mío, qué curioso, porque te vamos a proponer que trabajaras con nosotros. Te vamos a pagar un fijo Vamos. y te vamos a pagar por comisiones.
Entonces ahí empecé con todo el mundo digital, empecé a conocer más personas, ellos me refirieron a Alejo Londoño, que por mucho tiempo trabajé con él haciendo retiros, dinámicas de alto impacto, y llegué a compartir tarima incluso con él. Él me refirió con otra persona, esa persona me refirió ya con Javi, hasta que el último voto de fe fue Javi, porque yo me vine a un evento a hacer staff y en ese evento yo no tenía nada, o sea, yo lo que dije es, yo no tengo nada, pero yo allá voy a estar, yo no tenía dónde quedarme, a fuerza de Elías tenía el pasaje de venida, cuando llegué acá y llego al auditorio y conozco a Javi así en persona, por medio de las personas que estamos cuadrando, y me dice, bro, ¿de dónde vienes? Y yo, no, de Pereira. Y te vienes solo a ayudarnos al evento. Y yo, sí, si sabes que no te vamos a pagar nada. Y yo, sí. Me dijo, dónde te vas a quedar? Y yo, voy a mirar dónde me voy a quedarme o no. Coge todas sus cosas que nos vamos se van a quedar con nosotros todas las semanas, 10 días con nosotros, listo. Wow. El primer golpe y yo llego a esa casa y yo, no. Dios mío. Estoy con mi referente, estoy con mi referente, qué padre. Y ahí te empezó a dar todo. Dentro de la empresa también pude liderar varios proyectos con ellos. Y, y pues bueno, es hasta donde vamos. Dios santo bendito. Estoy súper impresionada porque hace poco estaba pensando algo y es, si tú te la crees tanto o crees tanto en ti como sus referentes han creído en ti, es imposible que después la vida no los junte. Es imposible que la vida no los junte si estamos calibrando en la misma frecuencia. Por más de que aún las realidades no se vean iguales, la vida va a hacer sus sincronías y como sus juntes específicos en los planes de Dios que ya están destinados a que salgan así. Maure, bueno, en ese momento estabas creyendo demasiado en ti y la vida te estaba poniendo en unos contextos muy importantes, ya muy diferentes a los que conocíamos, ya habías cambiado tú, pero ya en qué momento empiezas a decir como, bueno, ahora sí cuando me voy a comer el cuento de ser mi propio jefe, ahora sí cuando voy a lanzarme a hacerlo por mí, ya conocías nuevas realidades, ya estabas al lado de tu referente, ¿cuál fue ya el punto de quiebra en el cual tú dijiste, voy a pasar de trabajar con mi referente a comenzar a convertirme en uno? Fíjate, André, que es muy curioso porque antes, o sea, yo seguía trabajando con ellos, pero yo seguía haciendo mis eventos. Yo empecé a dar mis Ujú. sesiones de coaching, yo tenía mi comunidad, yo daba ya eventos, ¿sabes? Que y todo eso. Pero siempre había como ese miedo de, ejemplo, yo me estaba ganando, ponle 4.000, $5.000. Entonces había ese tope, porque yo no podía seguir creciendo. Y llegó un momento en el que la visión de ellos ya no se adaptaba a mi visión porque yo tenía que dedicarme ya todo mi tiempo a ellos. Y yo sí algo tenía en cuenta era que yo era para adelante, y fue madre, iba para adelante. Entonces yo solía estar de staff, yo solía estar de todo. Y hace poco la persona que es directora de mis servicios ahorita, él, cuando lo conocí y demás, que estábamos en el staff, él después de que vio que hice un evento en Dubái, después de que hice un evento en España, que vio un cambio tremendo, Ujú. me dice, bro, ¿qué hiciste? Y le pongo la mano en el hombro y muy desde mi arrogante opinión, es como, bro, dejé de ser staff. Pero no se lo dije como a forma de ser staff es una mierda, sino es cuándo vas a ocupar el rol que te corresponde. Mm. Y recuerdo que es muy curioso porque también tomé la decisión por algo con uno de los grandes mentores que también es cercano a Javi. Él una vez después de que lo acompañé en una gira, él me sentó cuando estábamos almorzando y me dijo, brother, yo quiero hablar algo contigo. Y me dijo, hay dos tipos de personas en los eventos. Las personas que están para sostener el evento y las personas que están para crear el evento. Y yo a ti te veo creándolos. Pero ¿qué pasó? Que cuando me fui con toda, él me empezó a dar como competencia. Y él de ese año todo. Entonces es bueno, pero ya es otra. Maure, tengo aquí una cuestión que quiero como hacerle zoom antes de ya seguir como hablar de todo lo que se empezó a crear. Y es que hay algo que a mí me encanta decirle a mis alumnos y es aprovechen sus privilegios. Aprovechen sus privilegios. Hay veces cuando uno dice la palabra privilegios, entonces uno dice como, ah, no tengo que nacer ya con la herencia lista o en la cuna de oro o con tanta capacidad económica, pero es que el privilegio a veces puede ser tener una persona al lado, tener un referente al lado, tener la oportunidad de ir a ese espacio. ¿Tú cómo crees que a ti o qué tanta importancia le darías a tu habilidad de aprovechar el privilegio de aunque sea tener cercanía mínima con alguien, pero convertirlo en tu oportunidad? Antes que eso es todo. O sea, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, yo llegué a una conclusión y es, yo he estado en contextos muy poderosos, o sea, contextos millonarios, todo, pero llegué a una conclusión. Y es, no es lo mismo tú estar en un contexto muy poderoso a que tu contexto te quiera ayudar a expandirte. ¿Sabes? Entonces, lo primero es identificar, listo, tienes cercanía a alguien que te puede apoyar, que te puede aportar, así sea invirtiendo, porque tampoco hay que, o sea, yo todo lo que dices, cuánto dinero no había invertido. Yo ya había invertido en eventos con Javi, yo ya había invertido en muchas cosas, ya había invertido en habilidades que podrían ser aprovechables para él y demás.
Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué pasa? Que si tú tienes la oportunidad, así no tengas dinero, mira, te digo algo, cuando a mí alguien llega a mi mentoría y me dice, es que no tengo dinero para invertir, a mí me da rabia. O sea, qué pena, pues que me da rabia. O sea, Andrés, yo vengo de una situación donde yo no podía invertir 30.000 pesos. Literal. ¿Por qué te estás comprando una excusa? O sea, cuando uno reconoce que uno es un ser con infinitas capacidades, habilidades, dones, talentos, como quieras llamarlo, no pueden haber excusas. ¿Dónde caben las excusas en un ser con infinitas capacidades? ¿Dónde? No, no caben. Nunca. Entonces, si tienes que invertir para ponerte en un contexto más abundante, más expansivo, invierte. Si tienes la habilidad, como yo, de que era muy bueno relacionándose, o sea, Ajá. una cosa es tú hacer contactos, otra cosa es que los contactos sean unas relaciones. Y yo tuve la habilidad y la desarrollé de que esas personas se convirtieran en mis amigos, que yo tengo el privilegio de decir, muchos de los referentes que hoy en día son incluso de otros países, son amigos míos. Qué hermoso. ¿Pero por qué? Porque he invertido. O sea, he invertido en Mastermind incluso de más de $7.000. He invertido en programas, he invertido en mentorías, he invertido en muchas cosas. Entonces, eso se vuelve un mérito, porque es que la vida no te va a dar lo que necesitas. La vida te va a dar lo que tú mereces. Te estás volviendo merecedor, estás siendo correspondiente para que pueda ser inevitable todo eso que sueñas y que mereces. Y te va a dar lo que tú te permites, cien por que ciento tú te estás permitiendo invertir. Exacto, total. Ujú. Entonces, a- o sea, cuando tú hablas de privilegio me parece interesante porque el privilegio que tú puedes tener ahorita incluso, o sea, yo la verdad es que veo un privilegio para mí no haber tenido un puto peso en mi cuenta. Yo veo un privilegio que yo vengo de un entorno tan difícil que básicamente pues yo no tenía otra opción que cambiar. O Amén. sea, ya, eso es un privilegio. ¿Qué más privilegio quieres? Lo que pasa es que el ser humano cuestiona los privilegios que Dios te entrega. Ujú. Y no los ve en esa grandeza, Exactamente, que el privilegio eran tus habilidades. O exacto. sea, el día que tú las aprovechaste fue que cambiaste. Si tú ya estabas consiguiendo plata para consumir, ¿por qué no podía consumir? Ve, ¿por qué no podía yo conseguir la plata para invertir en mí? Es más, tu mayor Venga. privilegio es tu energía y tu autenticidad. Amén. O sea, permítete ser tú, pero no el tú que tú conoces, no el tú que tú conoces limitado que se compra excusas, no, ese tú no eres tú, básicamente. Ser tú es reconocer la grandeza que Dios te dio, la grandeza que tú puedes crear y materializar a través de reconocer quién eres. Eso es ser tú. El ser que verdaderamente habita en ti no es un ser excaso, no es un ser que se pone excusas, es un ser que dice de cabeza y sin casco allá voy porque es que si no vinimos a vivir en abundancia, ¿qué vivimos? Total, ¿Qué vinimos? total. Si nos a conocer eso, entonces a qué, a conformarnos y ya. Mauri, bueno, ahora cuéntanos como esa autenticidad y ese privilegio tan grande que te diste cuenta, cómo empezó a ser el hecho de ya decir, hasta aquí llego yo en los sueños de alguien más y me voy a dedicar al 100% y no como medio tiempo a los míos como tal. ¿Cómo empezó a hacer ese salto Fue difícil. Fue difícil porque tú sabes que el ser humano le teme a lo a lo desconocido. desconocido? Entonces yo decía, bueno, tengo que crear empresa, tengo que crear equipo, tengo que ya tomarme en serio esto y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Ujú. Y yo con la responsabilidad de mi hijo, de todos los gastos que tenemos, y yo, bueno, ya cae lo interesante. Pero es tan curioso que cuando yo dije, bueno, la mejor vía es invertir en alguien que tenga la capacidad de ayudarme a tener el resultado que yo quiero. Amén. Y el mejor consejo o recomendación que me dijo un amigo que yo lo hablé con él y es, porque yo le dije, parce, sabes que yo quiero tirar esto a la mierda. Y me dijo, ¿ya invertiste en ti? Yo no, invierte. Y no te voy a dar ningún recurso más hasta que no inviertas. Wow. Yo gonorrea. Listo, perfecto. Invertí $5.000 que no los tenía y curiosamente al mes después logré mis primeros $17.000. Ay, no, qué lindo Al eso. mes después, Al mes. después de haber creado algo más alineado a quién era, a mi historia, a lo que había vivido, que es el método que tengo ahorita. Y pues desde ahí lo único que han pasado son milagros. O sea, es como un proceso de que primero pasé por una crisis de identidad porque yo decía, bueno, si ya no me valió a través de mi entorno, Ujú. si ya no me valió a través de lo que aparento, entonces a través de quién me voy a validar. Entonces, ¿quién eres cuando no tienes nada por aparentar? Mm, ¿Quién eres cuando no tienes nada por mostrar? ¿Quién te permite ser? literal. Y desde ahí yo dije, listo, quiero representar esto. Y desde ahí te digo que han habido muchos más cambios, han habido muchos más retos, pero si algo estoy seguro es que cada vez la mayor claridad que tengo es, primero, eso no es mío, Amén. eso es de Dios, Total. va, eso es lo primero. Y segundo es, la vida solo te va a dar lo que tú puedes sostener. Si tú no eres la persona que es capaz de sostener un resultado,
baila. Ay, no. Entonces es como, ¿cómo me vuelvo correspondiente? Porque al final la grandeza de Dios ya está en mí, entonces ¿cómo la reconozco para que al crear, al expandir mis proyectos y mis empresas, todo pueda darse de una forma natural? Mauro, cuando empiezas a enseñar cómo combinar el mundo de la espiritualidad y los negocios, ¿a partir de qué momento tú te diste cuenta del poder de lo que hacía eso? Que tú dices, esto es a lo que yo me quiero dedicar a enseñar. O sea, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que combinar eso y no tenerlo separado era la clave como para llegar al éxito en un término general, no en la definición personal que le tiene cada uno? Porque me parece una forma muy linda y, por ejemplo, en la única en la que yo sí me he permitido crear empresa y me voy a seguir permitiendo por ahora solo con esa, porque es la única que a mí me conecta con todo ese ser que estamos hablando, como de las infinitas posibilidades que, o sea, es que en cuanto cambió tu vida y tu realidad completamente en cuestión de años, En cuestión de menos de 2 años. menos de 2 años, Pero porque ya había tenido un tiempo prolongado de hacerlo. exacto. Entonces me parece muy lindo que nos cuentes dónde llegó esa revelación a decir, esto es a lo que yo vine a impactar, Ujú. que mucha gente se pierde como, ay, ¿cuál es mi propósito? Y tu propósito ya está, te lo han mostrado en toda la historia hasta acá. Pero hay veces no lo vemos lo suficientemente valioso como para engrandecerlo. Ok, qué lindo. Tengo dos cosas. Lo primero es mi historia Ujú. y los extremos. ¿A qué quiero llegar? Cuando yo siempre he dicho que una persona que crea un proyecto, un negocio, que no es basado en su historia y en lo que vivió es demasiado incoherente, porque tú no puedes mostrar algo que tú no has vivido, básicamente. Entonces, a través de mi historia, yo ya había monetizado mi marca personal, yo ya había vivido lo que amo, hay algo que yo amo y es la persona que ha sido amada profundamente, inevitablemente ama. La persona que recuerda inevitablemente quiere ser espejo para ayudarle a las personas a recordar. Entonces yo dije, bueno, ya recordé quién soy. Ojo, tengo un camino gigante porque eso no va a terminar y lo tengo en cuenta de que alumno, siempre maestro de vez en cuando. Amén. Y a través de lo que yo empecé a vivir, de lo que yo estaba viviendo, de todo lo que había logrado, de monetizar mi marca personal, de haber hecho eventos, de haber creado un contexto de personas millonarias sin yo ser millonario, entonces yo dije como, eso lo puedo enseñar, eso lo puedo mostrar a otras personas. Entonces todo parte desde la historia. Primero mi historia me llevó hacia allá. O sea, yo recuerdo que cuando empecé, yo enviaba mensajes, yo era setter, y yo decía, ¿cómo puedo ayudar a esas personas? Esas personas no saben ni qué hacen, no saben, no tienen una promesa clara, no saben crear contenido, no saben lo que es tener una empresa, ¿sabes? Entonces, incluso yo tengo un lema dentro de mi empresa y es convirtiendo historias en negocios exitosos, porque todos tenemos una historia que merece ser compartida con el mundo y que a través de eso va a llegar mucha abundancia. Amén. Y lo segundo es los extremos, porque yo también estuve en el extremo de pensar que si no tenía dinero, pues no valía para nada. Y también estuve en el otro extremo que es, o soy espiritual o tengo dinero, ¿sabes? Entonces, irme allá fue cómo integro eso, o sea, que es la verdadera espiritualidad. Porque hoy en día hay una espiritualidad moderna que te vende, no, es que es solo ser un hippie. O el mundo de los negocios que las personas te dicen, no, es que solo a través de eso se crece un negocio y ya está. O crece tu negocio sin importar cuánto te cueste, que después vas a ver qué haces. Entonces, a través de ese extremo yo dije, bueno, yo ya estuve en ambos, ¿cómo elijo hacerlo? Entonces elegí integrarlo. Entonces, por eso ahora mi lema es integrar el mundo espiritual y empresarial, porque cuando se unen, la espiritualidad te lleva a transitar todo lo que tu negocio te da resistencia. Y las resistencias que se muestran en tu negocio, tú coges la espiritualidad y dices, listo, es que no tengo problemas en mi negocio. Es que tengo un problema interno proyectado en mi negocio, que básicamente es lo que hicimos contigo en varias ocasiones. Muchas. Mauro, aquí quiero preguntarte algo porque estoy pensando justo en las personas que en este momento pueden estar como, Dios mío, o sea, yo estoy inmerso en tal vez vicios, en un contexto distinto, y yo quiero conocer un poco como esas herramientas, no sé, de autoconocimiento, qué fue lo que a ti te permitió, algo que tú acabas de decir y es como que a ti te amaran profundamente. O sea, ¿cómo permitiste recibir tanto amor que empezaron a obrarse esos milagros en tu vida? Porque me parece algo demasiado acelerado, una transformación muy acelerada que para mí es un milagro, porque lo fue al fin y al cabo, pero que contemos como cuál fue esa cadena de milagros que empezaste a recibir o cuál le puedes recomendar a una persona que en este momento está como, bueno, muy linda la historia, pero ¿cómo la aplico a la mía? O sea, ¿cómo llego yo a romper tantos patrones, cadenas, realidades como completamente limitadas para permitirme después contar este tipo de avances en mi vida o de creaciones que me empiezo a permitir? ¿Qué les dirías? Mira, André, que el Mauro de ahorita les diría que donde el mundo dice que, donde afuera se dice que todo se requiere de un proceso, que yo les voy a decir que todo se requiere de un cambio de percepción. Porque yo conozco muchas herramientas de autoconocimiento. Conozco el enneagrama, conozco el Tzolk'in, conozco
no sé, la astrología, la numerología, muchas herramientas de autoconocimiento. Pero si algo siento ahorita es, tú no necesitas nada más que recordar quién eres. Tú no necesitas nada más que ver todo lo que viviste, todo el pasado que te dolió, darle un nuevo significado, mirarlo de frente y decir, esto incluso yo no voy a dejar de sentirlo, no voy a dejar de pensarlo, pero trascendencia no significa superación, sino integración. Total. Entonces yo no voy a estar superando tantas cosas a la vez. Yo lo que voy a hacer es integro esto que viví, le doy un nuevo significado. Cuando lleguen los pensamientos y creencias, me voy a ser responsable de ellos, los voy a integrar, porque va a ser inevitable, André, que eso vuelva. O sea, a mí me llegan pensamientos y yo sé que como todos, pensamientos de duda, de escasez de aquí y de allá, pero ya no me afectan. Ya no les doy el poder porque yo elijo qué atender. Sé cuándo es la voz de mi mente que viene relacionada con la escasez y sé cuándo es la voz del amor. Entonces, a lo que quiero llegar con un cambio de percepción es, si yo te dijera que todo lo que estás viendo en este momento o todo lo que estás experimentando en este momento, lo que te han dicho que es una realidad, no es nada más que una interpretación que tú le estás dando, y si te digo que esa interpretación se puede cambiar, ¿cuál sería tu reacción? Porque o si no, eso es lo único que te está limitando, ¿sabes? O sea, para mí ya no se requiere de un proceso ni siquiera de ir al pasado, de ir a fondo, a sanar aquí, sino es, me voy a recordar. Voy a poner ese amor, incluso me voy a permitir recibir ese amor. Y la mayoría de personas se preguntan, ¿cómo se rompe un patrón? Deja de preguntarte cómo se rompe el patrón. Como ya eres consciente del patrón, cada que llegue el patrón elige reafirmar algo diferente, porque preguntándote no se va a romper. Es lo de la integración. Ya, entonces, ejemplo, digamos que te voy a poner un ejemplo. Digamos que un patrón mío era, voy a poner un ejemplo de relaciones, era traer siempre una mujer que no estuviera disponible para mí, Ajá. ¿cierto? Si yo soy consciente de que esa persona que estoy conociendo no está disponible para mí, soy consciente, Ujú. y si no está disponible, yo elijo entrar, No estamos haciendo nada. y no estamos haciendo nada. Entonces, la conciencia es, ¿cómo lo rompo? No es, lo observo, no es que no está disponible para mí, elijo hacer algo diferente. En la elección está la integración. Es total, elige algo diferente, Total. elige algo diferente. Que a mí me pasó eso durante mucho tiempo y fue como que estaba supremamente inmersa en conocer mucha información, entender, autoconocerme, pero entonces yo era como, es que yo por el apego evitativo es que no afronto el conflicto. ¿Y para qué me sirve saberlo? Total. Sí, voy a seguir evitando el conflicto, pero sabiendo por qué lo hago. Entonces, no, ¿qué ganancia tuve yo ahí? La ganancia está cuando yo me permito la elección distinta, y ahí es donde llega la integración. Porque en las elecciones es donde uno crea una realidad distinta, no en la mente. Tal vez. No en la mente, es yendo allá como tal. Ya, total, o sea, incluso hay una frase que me encanta y es, muchas veces la mejor terapia es la acción. Ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, esto conéctelo, ni es, nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios nos habla a nosotros a través de la intuición. O sea, tú siempre sabes cuándo está bien, cuándo está mal, cuándo meterte, cuándo no, cuándo sí, mejor dicho, sabes cuándo sí, cuándo no. Lo sabes y no puedes decir que no porque siempre lo sabes. Si eliges meterte allá, esto es decisión. Mauro, me encanta. Y aquí ya quiero destinar como estos últimos minuticos a que hablemos como de la importancia de tener un mentor, porque realmente creo que tus mentores también hicieron parte, pues como muy, muy grande de donde tú estás hoy. Claro, no simplemente ellos, porque es que tú tuviste que ser coherente con lo que ellos te enseñaron. Que la gente cree que hay veces tener un mentor le soluciona a uno la vida, pero no, es la integración que tú lleves a lo que te está enseñando tu mentor. Y que les contemos un poco, por ejemplo, también lo que vivimos acá, modo chisme, que ustedes ya conozcan otro lado mío, ya que Mauro, mejor dicho, me vio llorar por ahí de 20 sesiones, 17 como tal, pero como para que la gente entienda qué es el acompañamiento de alguien que te está mostrando una nueva realidad y que te va a coger de la mano y te va a decir, mira que sí se puede para ti también. Pues cómo verdaderamente, mis preguntas van a ser la primera, ¿cómo discernir entre miedo e intuición? Porque creo que muchas personas confunden ese miedo con la intuición de no es mi momento de invertir, cuando siempre es el momento de hacerlo para salir del bloqueo. Y segundo, ¿qué tan importante es hacerlo con un mentor que te presente una nueva realidad coherente con lo que tú quieres? Interesante pregunta. Lo primero de la intuición y el miedo. El miedo siempre se va a reafirmar y se va a camuflar a través de tus patrones inconscientes. Entonces,
Probablemente la vocecita que te dice no tengo dinero, no es el momento, hay otras posibilidades, puedo esperar, esto no es mi prioridad, quizás basado desde el miedo de ¿y si lo hago, y si lo hago y si me va bien, y si lo hago y si todo funciona? Porque es que no solo eso, es detrás de eso hay responsabilidad. O sea, dime si con todo lo que hiciste no tuviste Sí. más responsabilidad, más trabajo incluso, Ajá, ¿sabes? Y te llevó a ver una parte de ti que no estabas viendo. total. Te llevó a transitar cosas de ti que no estabas dispuesta a transitar en ese momento o que estabas dispuesta. Entonces, lo primero es, el miedo siempre se va a camuflar a través de tus patrones inconscientes. Y la voz de tu intuición, es más, si cuando a lo que tú le llamas intuición no viene el amor, no viene la pregunta de qué haría el amor en ese momento, es miedo. Es miedo. Ya, Qué buen filtro. es miedo. Ahí Entonces, ya tenemos chule. ya, entonces intuición es, la intuición te va a decir, mira, sé que te da miedo, pero confía que si te estoy poniendo delante esta oportunidad, es para ti, porque la mayoría de personas se preguntan, pero si es la voluntad de Dios, pero es que si no fuese la voluntad de Dios no lo tuvieses de frente. No le tuvieses de ver. Ya, ser responsable. Y la Total. importancia de invertir en un mentorando, o sea, es que lo es absolutamente todo. No es una filosofía de yados o no es una filosofía del mundo moderno, sino que es cuando tú le pagas a una persona, es para que él o ella te lleve a transitar algo que tú estás pasando, que él o ella ya lo hizo. Ya lo hice. Ya, confía, entrégate, da todo lo mejor de ti, si tienes que poner el dinero, el tiempo, porque no solo dinero. O sea, hay personas que me han dicho, Mauro, tengo el dinero para invertir, pero tengo 3 horas a la semana. No, no me interesa. Yo no te quiero vender, yo quiero que tú tengas una transformación. Y es importante también elegir a la persona que te va a acompañar en el proceso. Por ejemplo, para mí se me volvió un negociable en que también integre el mundo espiritual y empresarial, porque es que la estrategia es el 10%, marica. Total. O sea, la estrategia, es más, para estrategia me veo 100 videos de YouTube, Y ahí está. ahí está, Ujú. pero el camino, Mm, la sabiduría, los aprendizajes, eso sí te lo evita a una persona que de verdad hace las cosas con amor, por propósito y no solo por dinero. Total. Total, me pucha. Y la verdad, uno nunca, lo que dijimos ahorita, como tú tienes que invertir en lo que nadie te puede quitar. Ya, Y la transformación nadie te la puede quitar. nadie. Se te puede caer la empresa, pero tú te llevas la transformación que viviste en el proceso de construirla, el proceso de aprender porque se te cayó. Entonces, creo que ya tenemos que quitarnos las excusas encima, mis amores, a el no tengo tiempo y no tengo dinero. Tal vez no tengo simplemente, no tienes el tiempo de sentarte con tus verdaderos deseos. Total. Ese es el tiempo que no Sí, tienes. total. No tienes el tiempo de hacer la reflexión y de encararte con tus miedos. No tienes el tiempo de simplemente sentarte a confiar en Dios. Porque es que si ya lo hicieras, ya hubieras tomado una decisión diferente. Y ya le estarías comprando discursos a personas que a la edad que tienen la vida que tú te sueñas. Y no a la gente que a la edad que tienen, no tiene la vida que tú te sueñas. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras siguiendo que si tú hubieras seguido comprando los discursos de tu mamá? No, pues paila, no estaría quizá ni estaría, Quizás ni estarías, quizá ni estaría, literal. la verdad. Y tú por comprar los discursos de otras personas que presentaron una realidad diferente, que ya la vivían desde la coherencia, fue que te permite a ti cambiarla. Total. Entonces, mis amores, No es más, o sea, ya. Por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, porque yo voy a compartir la mía, pero mm, ¿cuál es tu experiencia de invertir y qué es lo que más te llevas de todo y al final? ¿Por qué lo eliges hacer? lo que yo más me llevo es que nunca lo voy a dejar de hacer. Yo le tengo miedo, literal, a una vida donde yo paro de invertir en mí. Le tengo miedo. Amén. Ese es mi mayor miedo, porque yo tuve el tiempo de sentarme con mis mayores miedos. Y sueños. Y sueños y anhelos, verdaderamente. O sea, lo primero que yo armo en mi presupuesto del año es la inversión que yo voy a hacer en mí. Y siempre van a ser en mentores porque no hay nada más lindo que tú te permitas hacer flujo de abundancia, porque cuando tú lo permites afuera, también te lo permites. Y cuando uno ya deja de pensar que el bienestar es barato, marica. Aquí sí me voy a sentar también las excusas. ¿Tú por qué piensas que tus sueños son baratos? Tus sueños merecen un curso de $30. No, tus sueños merecen verdaderamente, o sea, como que todo donde se pueda multiplicar. Y para que tú puedas multiplicar, tienes que invertir en el multiplicador o en la multiplicadora, no allá afuera, sino en lo que va a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, ya llegamos al final de este episodio. No sé si les quieras decir algo como último consejo, como tal. Todas las personas tenemos una historia y todas las personas podemos y merecemos vivir a través de impactar con nuestra historia.
porque nuestros dones, que todos los tenemos, no son para nosotros, nuestras habilidades no son para nosotros. Y a través de tu historia, a través de todo lo que has vivido, es más, ponte a apuntar cómo te sentías antes, cómo te sientes ahorita, y eso te va a dar una ruta para a través de dónde está tu propósito. Deja de buscar algo que ya está dentro de ti. Reconoce la abundancia que hay dentro de ti, reconoce el amor de Dios dentro de ti, encárgate de lo que te corresponde y déjale a la vida el resultado porque el resto ya no te pertenece. Les amo infinitamente, por aquí pueden contar conmigo para lo que requieran y gracias André por invitarme, gracias Inestable por sacar esta hora para ustedes y nuevamente les amo y gracias de corazón. Ay, no, gracias a ti, Mauro, por abrir el corazón acá, porque inestables dentro de todo, ustedes no crean, papá, mis invitados también es retante, o sea, venir a desnudarse de esa manera y agradezco de todo corazón como que elijas este espacio para hacerlo, agradezco todo lo que aprendí de ti, que seas mi mentor, que la diosidencia fuera tan linda que nos juntara aquí y sobre todo el ejemplo que empiezas a hacer para el mundo, o sea, yo realmente me hago matar, pues, que cualquiera que escuche este episodio, si tiene ya un poquito de fe, pues, y si quiere empezar a hacer las cosas diferentes y no va a tenerle miedo a las cosas que no hay que tenerle miedo, o sea, porque hay que tenerle miedo a intentarlo cuando nos debería dar más miedo seguir igual. Ay, no, 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 entonces espero de todo corazón que el propósito de este episodio se cumplió. En mi corazón se cumplió completamente. Yo ya sé que me como el mundo después de esto, que creo todas las realidades posibles y les voy a pedir un favor y es que envíenle este episodio a alguien que sepan que es demasiado soñador o soñadora, pero aún sigue envuelto en excusas y en miedos y que no se ha permitido conocer algo más. Que se permita en este momento conocer algo más con esta historia tan linda y que sean espejo. Entonces, gracias por todo. Nos vemos en otro episodio. Chaito, bye.